Hola, bienvenidos. Soy la profesora Karina Arnaldi y hoy día les voy a compartir una información muy importante en relación a comprensión lectora. ¿Sabían que existen niveles de comprensión lectora? Vamos a ver uno de ellos, que es el más básico, que es el de comprensión lectora nivel literal. Quizás algunos ya lo hayan escuchado en la PSU, pero vamos a verlo más profundamente y de una forma más reflexiva en cuanto a leer textos, que van a ser bastante complejos porque ahora estamos en un ámbito académico universitario. En primer lugar, hay que tener en cuenta que literal quiere decir que es exactamente cómo se muestra. Significa que esta información es muy fácil de detectar porque está a la vista. Está centrado en las ideas, la información que está explícitamente expuesta. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a localizar? Hay varias cosas, por ejemplo, las ideas principales de un texto, que es lo más importante de un párrafo. Una secuencia de hechos, que puede estar en un texto quizás narrativo, quizás puedes estar estudiando antropología, hay un texto histórico que tienes que leer y hay una serie de hechos que tú puedes detectar. Comparaciones, si hay elementos que tú puedes identificar que dicen qué es y luego te muestran otro tipo de elementos que los contrastan. Y también, que es muy usual en los textos expositivos en la universidad, es identificar elementos de causa y efecto. Si estudias en el ámbito de la salud, qué es lo que origina una enfermedad, ¿cierto? Y cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿qué información literal es la que vamos a ahondar? Es en identificar las ideas principales de un texto. En un texto uno tiene diferentes párrafos, ¿verdad? En cada párrafo hay una idea principal, que es una información acerca del tema. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para saber la idea principal? ¿Adivinan? El tema. Hay que saber de qué se trata el texto primero para saber qué se dice del tema. Para saber el tema de un texto tenemos que preguntarnos ¿de qué se trata? Y para preguntarnos sobre la idea principal tenemos que decirnos ¿qué se dice del tema? Veamos el ejercicio que aparece acá. Tenemos que preguntarnos de qué se trata el texto. El concepto de cartografía. ¿Y qué se dice del concepto de cartografía? Es una ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Esto te puede ayudar también en la producción de un texto porque significa que tú cuando redactes, como ves en la imagen, en cada párrafo tiene que haber una idea principal, es decir, tiene que haber de qué se habla del tema en cada párrafo. Entonces, como se muestra en la imagen, vemos que las ideas principales las podemos encontrar una en cada párrafo y podemos identificarlas claramente cuando estamos leyendo. A veces, dependiendo de la complejidad del texto, no está literal la idea principal, pero generalmente sí lo está. En la idea principal, ¿dónde la puedo encontrar, profe? Me puedes estar preguntando, ¿dónde? Puede estar en diferentes partes. Al inicio, por ejemplo acá, no cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Eso que está destacado ya es lo que se dice del tema y como vemos está al inicio. El tema sería la ingeniería genética, ahí tú lo puedes leer. Pero si te fijas, en el segundo ejemplo vemos que está al medio, la ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Y finalmente, claro, la idea principal también se encuentra al final de un texto. Esto también considéralo para producir un texto. ¿Te fijaste, querido estudiante, que después de la idea principal había más información? Esas se llaman ideas secundarias. Sirven para ampliar la información que se está dando en el texto, como si estuviera el tema y después estuviera la idea principal y las ideas secundarias como que están apoyando la idea principal. ¿Se entiende? ¿Cómo identificamos las ideas secundarias? Cuando vemos una repetición de algo que ya se había informado, esa podría ser una idea secundaria. Otra pista, si hay ejemplos, también son ideas secundarias. Frases. Si hay frases que están justificando lo principal que se dice del tema, entonces estamos frente a una idea secundaria. El contraste, que corresponde a la comparación por diferencia. Ejercitemos. Enfatizamos la lectura y la escritura porque estas actividades son fundamentales en el proceso de educación. Siempre cuando leemos tenemos que estar pensando lo que estamos leyendo. No podemos leer de corrido como enfatizamos la lectura y la escritura porque estas actividades son fundamentales en el proceso, tengo hambre, me quiero ir. No, tenemos que detenernos. Aquí hay un punto seguido que igual nos ayuda a detenernos. También te sirve para frasear, decir con tus propias palabras lo que acabas de leer. Ya, entonces se enfatiza la escritura y la lectura porque es muy importante en el proceso de educación. Las investigaciones sobre fracaso escolar muestran que el bajo nivel en lectura y en escritura son factores que inciden de manera definitiva en dicho fracaso. Ok, aquí nos están dando factores, el bajo nivel de lectura y en escritura.
Esos son los factores que inciden en el fracaso escolar. Entonces ya tenemos dos informaciones. Una, me están diciendo que la lectura y la escritura son fundamentales en el proceso de educación, y después me dicen el resultado de investigaciones que señalan que el fracaso escolar se debe a un bajo nivel de escritura y lectura. Hay como un mensaje subliminal allá. Que la lectura y la escritura nos permiten el acceso al conocimiento, la socialización de los avances de la ciencia y de la técnica, conocer las culturas y las visiones del mundo de otros pueblos, conocer y reconstruir la historia del hombre y de la sociedad. Además, el dominio de estas habilidades le permite al hombre entender las ideas de los demás, aprender a confrontarlas y a convivir en la diferencia. En última instancia, a ser demócrata. Entonces, si pudiéramos dividir el texto, podríamos decir que primero me dicen la importancia de la lectura y la escritura, después me dicen los factores y al final, ¿qué me están diciendo? Los beneficios que permite la lectura. Ok. Entonces ya entendimos más o menos el texto. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué se dice sobre el tema? La lectura y la escritura. De eso estamos hablando todo el rato. ¿Qué decimos de la escritura y la lectura? Que es una actividad fundamental para el proceso de educación. El resto de la información complementaba ese apoyo de por qué era fundamental. Y vamos a jugar. La lectura literal tiene por objetivo a. Construir el significado de un texto, localizar e identificar información en un texto, descubrir las palabras que son desconocidas. Localizar e identificar información en un texto. Para localizar la idea principal es necesario preguntarnos: ¿qué sé sobre el tema central del texto? No es verdad. ¿Cómo investigar sobre el tema central del texto? ¿Qué dice el párrafo sobre el tema central? Claro, ¿cierto? Las ideas secundarias, ¿en qué se clasificaban? Recuerden que les dije que existen diferentes pistas para identificar cómo se manifiestan estas ideas. Obviamente es la A, ¿cierto? Recuerden que si se repite una idea es porque ya se dijo la idea principal y la estoy enfatizando. Si se está ejemplificando es porque ya se mencionó la idea principal. No puedo ejemplificar algo que no he explicado antes. Y la justificación es los motivos por los cuales se dice lo que ya se dijo. Y bien, para sintetizar todo, podríamos decir que en la universidad te vas a encontrar con una serie de textos que son diversos y con diversa complejidad. Es necesario que después de todo esto que hemos aprendido, sepas que necesitas desarrollar habilidades para lograr el nivel literal de lectura, donde puedes reconocer el tema, la idea principal y la idea secundaria. Así que te dejamos invitado a que profundices y sigas con el otro taller que tiene que ver con el nivel inferencial. ¿Dónde? En otro video que hay en este canal. Estás en primer año de la UCT. No te olvides de escribirnos, ahí están las redes sociales. Y también visita nuestra página donde ahí podrás solicitar el acompañamiento que necesites. Eso es, nos vemos hasta la próxima.